Excelente fin de semana, gracias por su sintonía. Soy Alan Alfaro y durante la siguiente hora le presento lo más completo de la información nacional e internacional. Edgar Galindo estará más adelante con los deportes y esta noche extendemos nuestro saludo a todos los guatemaltecos en los Estados Unidos que nos sintonizan a través del canal 429 de DirecTV+. Buenas noches. Iniciamos con un hecho sangriento ocurrido este día en un sector del municipio de Misco. Una mujer fue asesinada y su cuerpo desmembrado en la colonia El Milagro. Las autoridades investigan este caso y una cámara de vigilancia en las cercanías podría ser determinante para llevar a la cárcel a los responsables. Tenemos los detalles. El reporte preliminar refiere que fue en horas de la madrugada cuando al menos 3 pandilleros llegaron a un callejón de la sección G, Colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Los sujetos llevaban 2 bolsas que abandonaron a una distancia entre sí de aproximadamente 20 metros. Sin embargo, fue hasta las 6 de la mañana cuando vecinos del sector dieron aviso a bomberos municipales y los socorristas del Casco Rojo oficializaron que se trataba de los restos de una mujer de aproximadamente 25 años. Se dice que fue torturada, asesinada, su cuerpo desmembrado y abandonado, justamente donde existe una pinta de la Mara 18. Ello ha hecho suponer a las autoridades que se trata de una rivalidad entre pandillas que operan en el sector, pero las investigaciones del caso apenas inician. Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil esperan que las acciones ofrezcan resultados positivos inmediatos, ya que apenas a 10 metros de donde fueron abandonados los restos de la víctima, hay una cámara de vigilancia y se espera que haya quedado registrado quiénes son los responsables de la barbarie. Mientras tanto, los vecinos del lugar se mostraron atemorizados, ya que según ellos no es la primera vez que ocurre un hecho como este, y exigen a las autoridades pertinentes que realicen las acciones que sean necesarias para garantizar la seguridad en esa zona. Todo indica que la situación es tan complicada en esta parte de Misco, que al saber que había una mujer muerta en la vía pública, varias personas se acercaron para saber si se trataba de algún familiar desaparecido. Fíjese que yo tengo mi hija desaparecida desde el 15 de junio y yo pensé que era ella porque me fueron a avisar ahorita a la casa de que había una descuartizada aquí, pero no la logro reconocer, le soy sincero. La verdad es de que ya es demasiado la delincuencia. Inclusive fíjese que hace poco tiempo mi hija también así le pasó y hasta aquí dicen vamos a investigar. Y nunca investigan nada. ¿Qué le pasó a su hija? Pues a ella sí la llamaron por teléfono, le dieron un balazo. El Ministerio Público envió el cuerpo a la morgue del INASIF de la zona 3 de la capital, a la espera que algún familiar se acerque para reconocer a la mujer y reclamar sus restos. Y no menos horroroso fue lo ocurrido en el centro de la ciudad capital, donde también fue asesinada una mujer. Las primeras líneas de investigación refieren que la hoy fallecida era víctima de violencia intrafamiliar y su pareja recuperó su libertad hace pocos días después de permanecer en prisión. A primeras horas de este sábado en la 15 calle y 10ª avenida de la zona 1, en el interior de un hotel fue localizado el cuerpo sin vida de Heidi Paola Velázquez, de 36 años, propietaria del inmueble. Según las primeras investigaciones, sujetos desconocidos llegaron al lugar y sin mediar palabra le quitaron la vida. El cuerpo fue encontrado por uno de los huéspedes. Yo estaba de huésped aquí en el hotel. Cuando yo que le iba a entregar la llave, ya la vi tirada ella en el suelo. ¿A qué hora se percató usted de esto? Como a las 5 y fracción, algo así. ¿Qué hizo usted al momento que se percató? Empecé a gritar, a pedir auxilio, que llamara a la policía, a alguna autoridad. Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, indicó conocer a la víctima, quien habría sufrido de maltrato intrafamiliar de parte de su exconviviente, quien acaba de salir de prisión. Fíjese que ella era una joven que había sufrido una violencia intrafamiliar, pero extrema.
ella y sus pequeños hijos por parte de su esposo. Entonces, ella tenía años de haber empezado un proceso de violencia intrafamiliar y agresión contra menores de edad, porque sí era una violencia extrema, ¿verdad? De golpes bastante. Ella logró romper el silencio, logró llevar el proceso, logró sentencia, pero quiera no, el periodo de sentencia se vence, ¿verdad? Este señor cabalmente hace unos días había quedado en libertad, se estaban llevando otros procesos, el proceso de manutención de los niños. Aunque no exista mayor evidencia, uno de los principales sospechosos podría ser el exconviviente de Velázquez. Pues no sabemos, ¿verdad? No, nadie lo puede sindicar a él de que él fue, pero definitivamente pues hay una historia de violencia intrafamiliar detrás. En otro tipo de información, el proceso penal que se ventila en Chimaltenango contra un hombre capturado por la masacre de 22 personas en la década de los 80 avanza. La Fiscalía dice contar con pruebas suficientes para que el señalado reciba sentencia condenatoria en el caso denominado Masacre del Aguacate. En noviembre de 1988, un grupo armado irrumpió en la aldea El Aguacate, jurisdicción de Chimaltenango, y 22 personas fueron masacradas aquella noche. En esa época el país sufría los embates del conflicto armado interno y la matanza fue conocida como la Masacre del Aguacate. El tiempo pasó y aunque para muchos había quedado en el olvido aquella sangrienta jornada, el jueves 2 de mayo del año 2013 en la zona 7 de la capital fue capturado Fermín Felipe Solano Varillas. El sujeto es señalado de ser un exguerrillero y comandar en la década de los 80 la masacre de las 22 personas. Se supone que era conocido con el alias de David y bajo su cargo estaba un comando de la Organización del Pueblo en Armas. Desde el día de su detención permanece en prisión preventiva, mientras se ventila el proceso penal en su contra en un juzgado de Chimaltenango. El juicio ha tenido algunos retrasos, pero el Ministerio Público tiene previsto que la próxima semana solicitará sentencia condenatoria contra alias David, a quien le imputan los delitos de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad. De concretarse la intención de la Fiscalía, sería una sentencia histórica, ya que después de tantos años es el único hombre capturado. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realiza operativos para prevenir accidentes viales y verificar que se cumpla con lo que manda la ley. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizó una serie de operativos en las principales carreteras de entrada y salida del país con el objetivo de verificar que pilotos del transporte público y motoristas cumplieran con los requerimientos necesarios que exige la ley para poder circular sin ninguna clase de inconvenientes. A menudo se puede observar que muchos de los motoristas no cumplen con el reglamento de tránsito que exige la ley. Sumado a ello, son pocos los que portan el chaleco y casco requerido debidamente identificado. El día de hoy pues estamos cumpliendo tres misiones. Una es los puestos de control vial en las distintas carreteras del país, igualmente en coordinación con las policías municipales de tránsito de 49 delegaciones que tenemos de competencia, y este objetivo que estamos cumpliendo aquí es en relación a que el acuerdo 395-2013 en relación al uso del chaleco y el casco protector, hay muchos motoristas que reinciden en no usarlo. La multa para los motoristas que no cumplan con dicho decreto será de 500 quetzales. No obstante, si el piloto acude a las oficinas centrales para demostrar que ya hizo efectivo la compra del casco y chaleco identificado, será beneficiado con una reducción del 90% del monto total de la sanción. Durante el fin de semana, muchos pilotos tienden a sobrecargar las unidades y aumentar la tarifa autorizada del pasaje, lo que provoca que los guatemaltecos se vean afectados en su presupuesto y se ponga en riesgo su vida. En dicho caso, también ofrecieron acciones positivas respecto al tema. Yo sé que ustedes tienen necesidad de llegar a sus casas prontamente, pero no quiero que en una curva vayan a quedar ahí muertos. Sus familias los esperan y no permitan eso ustedes también. Si esta persona es irresponsable, ustedes no sean más irresponsables en irse como van.
Algunos usuarios que fueron obligados a descender de las unidades sobrecargadas calificaron como efectivas las acciones que surgen con el objetivo de evitar accidentes de tránsito. Pues la realidad es de que está muy mal esto, ¿verdad? Que tanto pasajeros, porque pueden ocasionar accidentes. Según los expertos, la economía guatemalteca mejora en el mes de julio debido al pago del bono 14. Sin embargo, para algunos sectores de la sociedad se trata de un mes en el que predomina la zozobra. Grupos al margen de la ley exigen también el pago de un bono, pero ellos lo hacen a través de la extorsión. En más de una ocasión, T13 Noticias ha dado a conocer cómo los pilotos del transporte colectivo son víctimas de los denominados pagos de extorsión que deben entregar a pandilleros a cambio de no ser asesinados. El actual gobierno ha demostrado su lucha contra este problema, con el objetivo de erradicar el problema de las extorsiones que no solo sufren los transportistas, sino que también los comerciantes. Sin embargo, en la víspera de la entrega de la bonificación anual 14, la Defensoría del Transporte Público de la PDH ha indicado que en los últimos días se han emitido denuncias de parte de transportistas, quienes refieren ser amenazados de muerte por pandilleros de no hacer efectivo el pago de extorsión del referido bono. Ya hay denuncias de algunos transportistas y de hecho ya se evidencia en las calles de la ciudad de Guatemala y a nivel de la República que se empieza nuevamente el proceso de ataque a unidades de transporte colectivo, esta vez a la ruta 204 y a algún bus o microbús que no autorizado que funciona como servicio alternativo de los usuarios, en donde la mayor preocupación obviamente es la vida humana. Además de los pilotos, los usuarios del transporte colectivo también resultan ser víctimas de este tipo de hechos, ya que al no calcenar el pago, se ven vulnerables al ser heridos de bala en los ataques armados perpetrados contra los transportistas. Por otra parte, también se hace un llamado a la población a no portar grandes cantidades de dinero en efectivo, celulares voluminosos y joyas de importante valor, si pretende abordar unidades de transporte público, ya que durante la temporada suelen incrementarse los asaltos a mano armada dentro de los autobuses, resaltando las rutas 203 y 204 que transitan a lo largo del anillo periférico y 40R que se conduce hacia la colonia La Brigada. Es momento de presentarle la noticia más relevante de la jornada a nivel internacional. El vicepresidente de Argentina fue ligado a proceso penal y enfrentará a la justicia de ese país acusado de actos de corrupción. Por primera vez en la historia de Argentina, un juez federal de ese país ligó a proceso penal a un vicepresidente en funciones, en el caso de la única empresa autorizada para fabricar papel moneda. Amado Budou, vicemandatario en el gobierno de Cristina Fernández, fue acusado por el delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía en Argentina en 2009 a 2011. La Fiscalía presentó las suficientes pruebas que suponen que el vicepresidente, con la ayuda de otras 4 personas más, se adueñaron de la empresa calcográfica Sicone. No fue enviado a prisión preventiva ya que canceló una multa de 200.000 pesos para recobrar su libertad.